de la gran felicidad que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios. Es interesante porque como que puede haber felicidad en hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo lo explica el santo. El que se ejercita en la práctica de esta virtud no solo se santifica, sino que también goza en la tierra de paz inalterable. Dos cosas aquí. Dice el que se ejercita, luego hay que ejercitarse, hay que ir poco a poco ganando músculo, vamos a decirlo así. Ganando músculo en esta virtud, ¿cuál? La de hacer la voluntad de Dios. Dice, no solo se santifica, ¿sí? Se va acercando a Dios, se va santificando, sino que también goza en la tierra de una paz inalterable y su corazón se va pacificando, se va tranquilizando. Conforme uno va haciendo la voluntad de Dios, el corazón se va tranquilizando, calmando, va aceptando todo lo que sucede. Como veíamos en el anterior tema, se acepta no solo lo bueno, también se acepta lo malo. Y el ejemplo clásico es Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos del Señor las cosas buenas, ¿por qué no aceptar también las cosas malas? Y eso que logra paz en el corazón, como dice San Alfonso María de Ligorio. Preguntaron cierto día a Alfonso el Grande, rey de Aragón y príncipe sapientísimo, quién, en su concepto, era el hombre más feliz del mundo. El que se abandona, contestó, a las disposiciones de Dios y de igual manera recibe de su mano las cosas prósperas y las adversas. Como dice aquí Alfonso el Grande, rey de Aragón, que le pregunta quién es el hombre más feliz del mundo. El que se abandona, es decir, el que acepta, el que se conforma. ¿Con qué? Con la voluntad de Dios. Que se abandona a las disposiciones de Dios, a lo que Dios quiere. De igual manera recibe de su mano las cosas prósperas y las adversas. Ese que acepta lo bueno y lo malo es feliz y tiene paz en el corazón. Por eso la importancia de este tema. Para los que aman a Dios, dice San Pablo, todas las cosas tornan en bien. Todo es bueno para los que aman a Dios. Incluso lo malo, todo obra para los que aman a Dios. Los que aman a Dios viven siempre contentos porque ponen todo su gozo en cumplir su voluntad divina, aun en las cosas que contrarían la suya. Incluso las cosas que yo pienso que son malas para mí, que no son lo mejor para mí. Si fuera santo, si aceptara la voluntad de Dios, sería feliz. ¿Dónde viene la infelicidad? En luchar contra la voluntad de Dios, en querer hacer mi voluntad o querer hacer la voluntad del mundo, lo que otros hacen, y no hacer lo que quiere Dios. ¿Cuándo viene la paz y la felicidad al corazón humano? Cuando acepta la voluntad de Dios. ¿Como quién? Ya lo hemos dicho, como Jesucristo acepta la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y acepta aquel cáliz de dolor. La Virgen María, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Y acepta también las cosas buenas, como también las cosas malas. Acepta ser la madre de Dios, pero también acepta estar al pie de la cruz viendo a su Hijo sufriendo. San Pablo mismo se declara esclavo de la voluntad de Dios. Él ya no hace su voluntad. El que obra en él es la voluntad de Dios. Es una sola voluntad. Sigo leyendo. Y de esta suerte hasta los mismos trabajos se convierten para ellos en puras alegrías. Es decir, las mismas situaciones difíciles que tienen que pasar los santos se vuelven en alegrías. Porque no ignoran que, aceptando los rendidos, dan gusto a su amado Señor. Y aquí viene la razón. Porque incluso, si para mí es muy difícil, si yo sé que viene de Dios y aún así lo hago, le estoy dando gusto a Dios y esa es mi alegría. Ya no en darme gusto a mí, ya no hacer mi voluntad, sino darle gusto a Dios, hacer su voluntad. Ningún acontecimiento, dice el Espíritu Santo, podrá contristar al justo. En efecto, ¿qué mayor contento puede experimentar un alma que ver que le sale todo a la medida de su deseo, a la medida del deseo de Dios? Pues bien, cuando uno no quiere más que lo que Dios quiere, llega a conseguir cuanto desea, pues que, a excepción del pecado, nada sucede en el mundo contrario a la voluntad de Dios. Si todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios, excepto el pecado y sus consecuencias, entonces ¿de qué me quejo? Si esto, por ejemplo, un día lluvioso, es la voluntad de Dios, pues bendito sea el nombre de Dios y yo soy feliz. Y si es el día más caliente del año, no importa, yo soy feliz porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué me puede quitar la paz? Nada.
absolutamente nada. ¿Que me quita la alegría? Nada, porque sé que esto es la voluntad de Dios y yo vivo dentro de esa voluntad. Ya no son dos voluntades, la de Dios y la mía. No, las dos voluntades son una sola, la de Él. Se lee a este propósito en las vidas de los padres del desierto que las tierras de cierto labrador producían más sazonados frutos que las tierras de sus vecinos. Y como le preguntaran la causa, dijo, no se maravillen de esto, respondió, porque yo tengo siempre el tiempo que quiero, el clima que quiero. ¿Cómo lo hacía? Vamos a ver. ¿Cómo es así? Le dijeron. Pues muy sencillo, contestó, porque yo no quiero otro tiempo distinto del que Dios me manda. Y como yo deseo lo que Dios quiere, me da siempre los frutos como yo los quiero. Regresamos a lo mismo, ¿no? Los demás se quejan, no aceptan la voluntad de Dios, están todo el tiempo luchando contra esa voluntad. En cambio, él no, él acepta lo que Dios quiere, el clima que Dios quiere, el tiempo que Dios quiere. Y por obra y gracia de Dios, sus frutos son mejores que los de los otros. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Si yo acepto la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y como quiere, tal cual quiere Dios, los frutos que saldrán de la obediencia que yo tenga a Dios serán mucho, pero mucho mejores que los frutos que tenga aquel que esté todo el tiempo peleando contra la voluntad de Dios. Eso es más que claro, más que evidente. La pregunta es, ¿qué tanto estoy yendo en contra o a favor de la voluntad de Dios? ¿Me estoy conformando a la voluntad de Dios? ¿Me estoy haciendo una sola voluntad? ¿O sigo todo el tiempo luchando contra la voluntad del Señor? Las personas resignadas al querer y voluntad de Dios, dice Salviano, son humilladas, es verdad, pero aman las humillaciones. Padecen pobreza, pero se complacen en ser pobres. En suma, aceptan gustosas todo lo que les acaece, y así llevan vida feliz y dichosa. Si tú estás feliz con hacer la voluntad de Dios, incluso las humillaciones, ¿qué es una humillación? Es aquello que te vuelve humilde, si no lo tomes a mal. Pero sobre todo es cuando te vuelves humilde, cuando la soberbia baja en tu corazón, desaparece de tu corazón. Eso es una humillación. Por eso dice, son humilladas, es verdad, pero aman las humillaciones. Aman el ser y conformarse como Jesucristo, que Él era manso y humilde de corazón. Padecen pobreza. Jesús era pobre, pero se complacen en ser pobres y son felices, sobre todo de espíritu, pobres de espíritu. En suma, aceptan gustosas todo lo que les acaece y así llevan vida feliz y dichosa. Aquí es donde uno se debe de preguntar, ¿mi vida es feliz y dichosa? ¿No será que estoy peleando contra la voluntad de Dios? Viene el frío, la lluvia, el calor, el viento, pero el alma que está unida con la voluntad de Dios dice, quiero este frío, acepto este calor, paso porque haga viento y que llueva, puesto que Dios así lo quiere. ¿Sí? No me importa que haga viento, que haga calor, que haga frío. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios. En ese sentido yo soy feliz. Le viene un revés de fortuna. La persigue, cae enferma, le acosa la muerte y dice, quiero ser pobre y perseguida y estar enferma. Quiero hasta morir porque Dios así lo quiere. Y estos son los santos. Aceptan todo, incluso las enfermedades, e incluso, si es la voluntad de Dios, la muerte. Sí, dirán como San Pablo, Señor, llévame al cielo. Porque el cielo es mucho mejor que este mundo. Si es tu voluntad, Señor, esta enfermedad, Señor, te la acepto con gusto y te la ofrezco por mi familia, por las almas del purgatorio, por nuestros gobernantes, por el mundo entero, por los jóvenes, etcétera, etcétera, por los sacerdotes, que luego se nos olvida pedir por ellos. ¿La acepto con gusto? ¿Qué estás aceptando? Estás aceptando la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz. Primero, niéguese a sí mismo. Eso es muy importante. Luego, tome su cruz y sígame. Venga en pos de mí, venga detrás de mí. Esta es aquella libertad tan admirable que gozan los hijos de Dios y que vale más que todos los reinos y señoríos del mundo. Si tienes esto, lo tienes todo. Si eres feliz aceptando la voluntad de Dios, sea buena o no sea buena, o parezca buena o no, eres feliz, eres mejor que los grandes señores que hay en el mundo, eres más feliz que ellos.
y más libre también. Esta es aquella paz que experimentan los santos y que, según San Pablo, sobrepuja a todo encarecimiento, está por encima, ¿sí? Paz que vence a todos los placeres de los sentidos. Esa tranquilidad es mejor, es más satisfactoria que todos los placeres del mundo. Dice aquí San Alfonso María de Ligorio. A todos los festines y banquetes, a todos los honores y satisfacciones que pueden proporcionar el mundo, los cuales, si bien halagan nuestro cuerpo en el momento de disfrutarlos, siendo como son vanos y perecederos, lejos de apagar nuestras ansias de gozar, afligen el espíritu, asiento del verdadero placer. Todo eso que son placeres temporales, mundanos, pasajeros, te dan eso, algo pasajero, muy insípido incluso. Pero dice aquí algo muy importante, que el espíritu es el asiento del verdadero placer, es decir, el verdadero placer de la persona es el placer espiritual, el placer de estar junto a Dios, el placer de hacer la voluntad de Dios, de aceptar la voluntad de Dios. Esos otros placeres, por el contrario, si bien hay unos momentos de placer, de gozar, también es verdad que cuando se van, dejan un vacío, dejan una sensación de, dice aquí, lejos de apagar nuestras ansias de gozar, afligen al espíritu. Dejan una aflicción de espíritu. Por ejemplo, ¿no? El que comete pecado. Sí, tiene placer, quizás, pero al cometer pecado, al saber que hizo el mal, luego que pasa ese placer, se siente mal, se siente terrible. Sabe que hizo daño, sabe que hizo el mal. Y eso lo lleva en la conciencia como un martillo que no deja de golpear constantemente, molesta y molesta y molesta. Y en la medida que ya no es un martillo, sino son montones de martillos que están golpeando la cabeza, aquello se vuelve una tortura. Entonces aquel placer se convierte en una tortura. Por esto Salomón, después de haber gustado la copa de toda suerte de placeres, exclamaba angustiado: todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Él, que dice la Sagrada Escritura que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, resulta que quedó vacío. No solo quedó vacío, se alejó de Dios. Es decir, su espíritu sufre aflicción. Su cuerpo tiene placer, pero su espíritu sufre aflicción. El hombre santo, dice el eclesiástico, permanece en la sabiduría como el sol, pero el necio cambia como la luna. Esa es otra de las consecuencias. No te puedes sostener en lo que eres. Eres cambiante constantemente porque estás buscando el placer aquí y allá. En cambio, el que está con Dios, el hombre con sabiduría, se sostiene en lo que es firme, es estoico. ¿Y cuánta falta nos hace ese tipo de persona? Gente que no se rinde ante los placeres, que no cambia de opinión, que sigue hacia adelante, que aunque el mundo le grite que deje aquello, que deje a Dios, que deje la sabiduría de Dios, él sigue hacia adelante, luchando, porque hay que luchar también. Sigo leyendo. El necio, es decir, el pecador, muda como la luna, que hoy crece y mañana mengua. Hoy lo verás reír, mañana llorar. Hoy está manso y tranquilo, mañana furioso como un tigre. ¿Y por qué? Porque su contento depende de las cosas prósperas o adversas que le acaecen. Y por eso cambia según soplan vientos prósperos o adversos. Decíamos ahorita, ¿no? Te dejas llevar por los vientos. No eres firme, no eres estoico, no estás ahí anclado en el piso, agarrado de la roca que es Cristo y nada te mueve. No hay placer que te haga hacer a un lado a Dios. Ojalá y así fuéramos. Mas el justo es bien así como el sol, siempre igual, siempre sereno y tranquilo, porque su contento está fundado en la conformidad de su voluntad con la de Dios, y por eso goza de una paz imperturbable. Si él está haciendo la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios, las cosas buenas y las cosas malas las acepta como voluntad de Dios, se vuelve imperturbable. Lamentablemente en nuestro tiempo nos hemos vuelto personas súper emocionales, muy frágiles,
¿sí? Se les llama la generación de los cristalitos, que con cualquier situación se rompen, se desmoronan. Ya no le encuentran sentido a la vida, porque en realidad nunca lo tuvieron. El sentido de la vida es Dios mismo. Y entendemos por qué también a esta generación se le llama generación depresiva, porque estamos muy lejos del que nos puede dar la solidez, esa inquebrantabilidad que es Dios. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, cantaban los ángeles en el nacimiento del Señor, cuando se aparecieron a los pastores. ¿Y quiénes son estos hombres de buena voluntad? Sino los que viven siempre unidos a la ley de Dios, que es sumamente buena, agradable, perfecta, como dice San Pablo. En efecto, Dios no quiere sino lo mejor y más perfecto. En la tierra paz a los hombres de buena voluntad, evidentemente los que hacen la voluntad de Dios. Ellos tienen paz en la tierra. Y los que no tenemos paz en la tierra, ¿por qué será? Pues ya lo sabemos, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Los santos, conformándose con la voluntad divina, han gozado en la tierra de un paraíso anticipado. Los santos gozan en la tierra de un paraíso anticipado. ¿Y los que no son santos, será que están gozando? Bueno, no están gozando, están sufriendo de un infierno anticipado. No lo sé. Los antiguos padres del desierto, dice San Doroteo, vivían en una paz inalterable, por recibir todas las cosas como venidas de la mano de Dios. Santa María Magdalena de Pazzi, con solo oír estas palabras, voluntad de Dios, experimentaba dulzuras tan inefables que salía fuera de sí para caer en éxtasis de amor. Verdad que la parte inferior no dejará de sentir los golpes de la adversidad, pero todo esto no pasará de la parte inferior, porque en la parte superior del alma reinará la paz y tranquilidad, estando la voluntad unida a la de Dios, verificándose lo que prometió Jesucristo a sus discípulos cuando les dijo: nadie les arrebatará su gozo, su contento será pleno y perfecto. Los que hacen la voluntad de Dios, ¿quién les va a arrancar la paz y el gozo del corazón? Es la pregunta. Y uno no puede dejar de preguntarse, ¿por qué yo no tengo paz en el corazón? ¿Por qué no estoy disfrutando de la vida? Pues la respuesta en este punto ya está más que clara. El que está identificado con la voluntad de Dios goza de una paz plena y perpetua. Plena porque, como ya dijimos, tiene cuanto quiere, y perpetua porque nadie le puede arrebatar este gozo inefable. Y por otro lado, nadie podrá estorbarle que se cumpla en él la voluntad de Dios. Sea algo duro, algo complicado, incluso una enfermedad, si es la voluntad de Dios, eso es para mí, o debería de ser para mí, un gozo, una alegría, una dicha, un premio, un regalo que Dios me da. Refiere el padre Juan Taulero que después de haber pedido con muchas instancias al Señor que le enviase a algún maestro que le enseñase el camino más corto para llegar a la santidad, oyó cierto día una voz que le dijo, fíjense lo que le está preguntando el padre, dice el padre Juan, que le traiga un maestro que le enseñe el camino más corto para llegar a la santidad. Vamos a ver cuál es ese camino más corto. Escucha una voz que le dice lo siguiente: vete a la iglesia y en el pórtico hallarás lo que pides. Bueno, le pide que vaya a la iglesia. Fue y a la puerta solo halló un mendigo descalzo y harapiento. Buenos días, hermano, dijo saludando al mendigo. Maestro, respondió el pobre, no me acuerdo de haber tenido jamás un día malo. Ah, caray, qué interesante, ¿no? Lo que dice un mendigo, uno diría, bueno, el mendigo sufre muchísimo. Debe de sufrir todos los días. ¿Por qué contesta así? No me acuerdo de haber tenido jamás un día malo. Pues bien, que Dios te conceda vida feliz, repuso el religioso. Pero si yo, contestó el mendigo, jamás he sido infeliz. O sea, el religioso, el sacerdote le dice, le voy a pedir a Dios que te conceda un día feliz. Fíjense la respuesta. Pero si yo, contestó el mendigo, jamás he sido feliz. Y no se maraville, padre mío, prosiguió diciendo, de que le haya dicho que no he tenido ningún día desgraciado, porque cuando tengo hambre, alabo a Dios. Cuando nieva o llueve, bendigo a Dios. Cuando las gentes que pasan me desprecian o me miran con asco o experimento alguna otra miseria, doy gloria a Dios.
Le dije, además, que nunca he sido infeliz y también es verdad. Aquí está un ejemplo, ¿no?, de lo que podríamos hacer. Lo vuelvo a leer. Dice, porque cuando tengo hambre, alabo a Dios. Cuando nieva o llueve, bendigo a Dios. Cuando las gentes que pasan me desprecian o me miran con asco o experimento alguna otra miseria, doy gloria a Dios. Lo bueno y lo malo, gracias Dios. Esa es la respuesta de este hombre. Esa es la respuesta más bien de Dios para llegar a la santidad por el camino más rápido. Eso es lo que le pidió el Padre. Y ahí está la respuesta. Le dije además que nunca he sido infeliz, y también es verdad, porque estoy acostumbrado a querer en todo y por todo lo que Dios quiere. Si me acostumbro a hacer la voluntad de Dios, nunca tendré un día infeliz. Habrá situaciones difíciles, por supuesto, siempre. Habrá contratiempos, por supuesto, siempre. Habrá enfermedades, sí, también. Habrá dolor, sí, también. Por eso decía ahorita, la parte de abajo puede sufrir, pero la de arriba, la espiritual, será feliz. Todo lo que me sobreviene, sea dulce, sea amargo, lo recibo de su mano con alegría, considerando que es lo mejor para mí, y este es el fundamento de mi felicidad. Sí, como dijo Job, si hemos de aceptar las cosas buenas, ¿por qué no las cosas malas también? Y si después de padecer tanto, replicó Taulero, Dios quisiera condenarte, ¿qué dirías? A ver, esta pregunta es interesante. ¿Y si al final te condenas, qué dirías? Si Dios quisiera condenarme, contestó el mendigo, con humildad y amor abrazaría a mi Señor. Le tendría tan fuertemente abrazado que si quisiera precipitarme en el infierno, sería necesario que viniera conmigo, y entonces sería más feliz con él en el infierno que sin él gozando de todas las delicias inefables del cielo. ¿Se fijaron en la respuesta que debo? Si Dios quisiera condenarme, con humildad y amor abrazaría a mi Señor. Es decir, me lo llevo al infierno. Me lo llevo al infierno. Y allí sería feliz. Pero sabemos que donde está Dios, ahí es el cielo. Entonces no podría estar en el infierno. Sería el cielo donde estuviera. El mismo infierno se volvería cielo. Y dime, pobre hermano mío, ¿dónde has hallado a Dios? Lo he hallado, respondió, al abandonar las criaturas. Otra vez, otra de las tantas enseñanzas de los santos. El ir desapegándonos de las criaturas, de las cosas, de la creación, de las personas, poco a poco, sin dejar de amarlas. ¿Sí? Una cosa es desapegarse y otra es dejar de amarlas. Se les ama, pero en segundo lugar. En primero siempre va Dios. Eso nunca lo olvidemos. ¿Pero tú quién eres?, preguntó Taulero. Yo soy rey, contestó el mendigo. ¿Y tu reino dónde está? Mi reino está dentro de mi alma, donde todo lo tengo bien ordenado, porque las pasiones obedecen a la razón y la razón a Dios. Él es rey. ¿Por qué él es rey? Porque a él no lo gobiernan sus pasiones. Por el contrario, él reina sobre sus pasiones. Y eso le ayuda a no depender de las criaturas. Taulero le preguntó entonces cómo había alcanzado tan alta perfección, y el mendigo le contestó, callando, evitando la conversación con los hombres y hablando con Dios. En la unión y trato familiar con mi Señor está fundada la paz y todo el contento que yo disfruto. ¿Cómo alcanzó tan alta perfección?, le pregunta al sacerdote. La respuesta básicamente es en la oración, en el silencio y la oración. A este estado de perfección había llegado un mendigo, merced a su conformidad con la voluntad de Dios. En medio de su pobreza, era a buen seguro más rico que todos los monarcas de la tierra, y en sus padecimientos y trabajos gozaba de felicidad más cumplida que todos los mundanos, nadando en terrenales deleites. Entonces, pues bueno, aceptamos lo bueno y lo malo, o aceptamos lo bueno y lo que parece malo, que quizá muchas veces es bueno también. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta pequeña reflexión sobre de la gran felicidad que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios, sacada del libro de San Alfonso María de Ligorio de Conformidad con la voluntad de Dios. Bueno, y San Alfonso María de Ligorio ruega por nosotros.
Adiós. Dios les bendiga.